Gracias, papá, por tu amor y por tu bondad, por tu fidelidad. Señor, gracias por la vida de Lucho. Señor, te pedimos que le bendigas en este tiempo, que le estés dando palabra y sabiduría, que lo estés acompañando. En nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, Adriel. Muy buenos días. Veía en un programa de tele, de deporte, hace poquito, que hablaban sobre los penales, que cuando llegan los penales, los jugadores se van al medio de la cancha. Y ese trayecto del medio de la cancha hasta el arco, dice que se ponen nerviosos los jugadores. Y ahora este trayecto de allá hasta acá es bravísimo. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Qué bueno es que podemos estudiar la palabra. Y el tema que vamos a estudiar en esta mañana es tan importante y tan valioso que si lo ponemos en práctica puede cambiar nuestra vida, puede cambiar nuestra familia y puede cambiar nuestra relación con Dios. Saben que un tesoro es una acumulación de riqueza. Ahí yo traje unas imágenes para ir pasando, si me pueden acompañar con las imágenes. Un tesoro puede ser de oro, o sea, metales preciosos como la plata, el oro, también piedras preciosas como el rubí, el diamante, las esmeraldas, o también mucho dinero. Yo los voy a invitar a que utilicemos la imaginación por un momento y pensemos que alguien viene y nos dice, ¿sabes qué? En tu casa está oculto un tesoro de incalculable valor. Nos sorprenderíamos, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos? Lo empezamos a buscar. Damos vuelta a toda la casa, hacemos pozos hasta que encontramos el tesoro. Y después de ese momento lo empezamos a gastar, nos damos algún gusto. ¿Saben qué? Como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores del Señor Jesús, todos nosotros tenemos un tesoro de incalculable valor a nuestro alcance. Y ese tesoro es la oración. Por un momento, evaluemos qué valor le damos a la oración en nuestra vida. ¿Oramos una vez al día, o dos, o tres? ¿Cuántas veces oramos por semana? ¿Cuántas veces oramos en el mes? Si tuviéramos que evaluar y ponerle un puntaje o una calificación del 1 al 10 a nuestra vida de oración, ¿qué calificación le pondríamos del 1 al 10? En ocasiones somos por ahí hijos del rigor y ante una situación límite, ante una situación que no podemos más, que es crucial, en la cual nos encontramos más vulnerables que nunca, en ese momento ahí valoramos la oración y empezamos a clamar a Dios. El tema que vamos a ver en esta mañana tiene el siguiente título. A ver si lo pasamos. ¿Se parece? El valor de la oración. Gracias, Facu. Les comento. El pastor Stanley decía, con respecto a la oración, de rodillas somos más altos y más fuertes. Bill Graham decía, 3 cosas son necesarias para una cruzada exitosa. Una cruzada es una campaña evangelística. La primera, la oración. La segunda, la oración. Y la tercera, la oración también. Charles Spurgeon decía, la oración es el oxígeno o la respiración vital del cristiano. Martín Lutero decía también, tengo tanto que hacer hoy que debo pasar las primeras 3 horas
orando. El Señor Jesús con su ejemplo también nos dejó claro cuán valioso era para Él la oración. Desde temprano se levantaba y antes que amaneciera, antes que saliera el sol, Él se retiraba a pasar tiempo con su Padre, a orar. El tema de la oración es muy valioso, es muy rico y hay mucho para estudiar. Hoy solamente vamos a ver 3 puntos, vamos a desarrollar 3 puntos. El primero, ¿qué es la oración? El segundo, Jesús nos enseñó a orar. Y el tercero, perseverar en la oración. Vamos con el primero. ¿Qué es orar? Para los que tenemos hora feliz, cuando le preguntamos a los chicos qué es orar, enseguida dice hablar con Dios. Siempre que hacemos una pregunta, Dios. Hablar con Dios. Bueno, fíjense qué fácil esta respuesta, pero qué contenido que tiene. Tomemos dimensión por un ratito. A hablar con Dios, a hablar con el creador del universo. Cuando oramos, no hablamos al vacío, no estamos solos, sino que hablamos con el creador, con nuestro Dios. Hay varias definiciones sobre la oración. Depender de Dios, buscar a Dios, pasar tiempo con Dios. Y a mí la que más me gusta de las definiciones es pasar tiempo con Jesús. Orar es pasar tiempo con Jesús. Los discípulos, después que quedaron sin Jesús, Jesús antes de subir al cielo les dice que vayan y cuenten las buenas noticias. Así que los discípulos empezaron a contarle a todos las buenas noticias. Y la gente que los escuchaba se quedaba admirada de cómo ellos hablaban. Y decían, ¿estos no eran los pescadores? ¿Cómo es que ahora hablan así? Con tanta sabiduría, con tanto poder. Y es porque habían pasado tiempo con Jesús. Nosotros también podemos pasar tiempo con Jesús y ser transformados mediante la oración. Por ahí utilizamos la oración como el último recurso, cuando en realidad tendría que ser nuestro primer y continuo movimiento. Antes de comenzar el día, orar. Antes de desesperarnos, orar. Antes de rendirnos, orar. Y antes de reaccionar, orar. Una persona que no ora depende mucho de sí mismo, mientras que una persona que ora dice con su corazón, Señor, te necesito. En 1 Tesalonicenses 5:17, es un versículo cortito acá Pablo viene dando distintos consejos en la carta de los tesalonicenses, dice, nunca dejen de orar. Fíjense, nunca dejen de orar. No dice, oren una vez, 2, 3 veces. No, nunca dejen de orar. Nuestra vida tiene que ser una vida constante de oración. Tenemos que orar siempre. En 2 Crónicas 7:14, dice acá, había terminado de construir el templo Salomón, lo tenemos acá ya, y había terminado el templo y el palacio, y el Señor se le aparece a Salomón. Y entre otras cosas le dice esto, pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré sus oraciones. Dice así. Salomón acá recibe la instrucción de parte de Dios, las condiciones para que Dios escuche a su pueblo. Fíjense, acá las tengo enumeradas. Si se humillan, si oran, si buscan mi rostro y se aparta del mal. El Salmo 51:17, que lo escribe David, el Salmo, dice lo siguiente. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado.
tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Un corazón limpio y humillado no lo desprecia el Señor. De esta forma nos tenemos que acercar a Dios, con un corazón humillado, limpio, pidiendo perdón, arrepentido. Y Dios nos va a escuchar. Vamos a pasar al segundo punto que dice, Jesús enseñó a orar. Y para esto vamos a buscar, si tienen la Biblia, pueden buscar en Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 15. Los discípulos le dicen a Jesús que les enseñe a orar. Y Jesús cumple con esto. Les enseña a ellos y también nos enseña a nosotros. Vamos con la lectura y vamos a ir sacándole enseñanzas de cómo orar. Cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público y en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que eso. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que con sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes que se lo pidas. Hasta ahí leemos esta parte y sacamos las enseñanzas. La primera, se ve que en esa época había varios que se paraban en las esquinas o en las sinagogas y dice que eran hipócritas porque se hacían pasar por religiosos. Oraban en público, pero oraban para que todos los vieran. No se acostumbra ahora. Pero lo que sí, fíjense qué buena recomendación. Tú cuando ores, cierra la puerta de tu cuarto y a solas pasa tiempo con Dios. Ahí, en ese lugar en secreto, Dios te va a ver y te va a recompensar. Así que tenemos que ir a orar a solas, un tiempo con Dios, sin distracciones, sin que nadie nos moleste. Y ahí cuando oremos, no es necesario, dice en esta Biblia, parlotear, o sea, repetir palabras, porque son innecesarias. Dios ya sabe de antemano lo que necesitamos, lo que vamos a pedir. Así que no hace falta parlotear y repetir palabras. Después sigue con la oración del Padre Nuestro, la oración modelo, que le vamos a sacar enseñanzas también. Sigue Jesús enseñando en el versículo 9, dice, ora de la siguiente manera, Padre Nuestro que estás en el cielo. Entramos a la presencia de Dios, no como alguien lejano, alguien distante, sino como Padre, como un Padre amoroso que está esperando escuchar a su Hijo. De esa forma entramos en la presencia de Dios. Y el viernes, atendiendo a un cliente, él me decía que oraba mucho a San Expedito. Y yo, como venía afilado con el tema, le digo, pero fíjate que en ninguna parte de la Biblia dice que hay que orarle a San Expedito. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Solamente a Él le tenemos que pedir, a nuestro Padre. Y acordándonos de esto, que Él es nuestro papá, no es lejano, no es indiferente, sino que Él se preocupa y nos ama a nosotros. Espera que hablemos con Él. Que sea siempre santo tu nombre. Jesús enseña que primero la adoración, primero la alabanza, la honra. A veces caemos en que oramos y apenas decimos Señor, empezamos con una lista interminable
de pedidos. Pero Él enseña primero a adorar, alabar, honrar, respetar, reverenciar a nuestro Dios. Hablamos con nuestro Papá, el Creador. Sigue el versículo 10, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. La oración no es torcerle como en una pulseada que le torcemos el brazo a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos. Mediante la oración alineamos nuestra voluntad con la voluntad de Él. Y saben que Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros, así que su voluntad es perfecta. Hay 3 respuestas a la oración que todos sabemos. Es sí, no y espera. Las 3 respuestas que nos da Dios a nuestras oraciones. Yo traje un ejemplo de cada una de ellas. Dios le responde sí a una persona que es el rey Ezequías. Saben que en la antigüedad, en el reinado de Judá, estaba Ezequías. Y Dios le dice al profeta Isaías que le lleve un mensaje a Ezequías. Ve y dile que acomode sus asuntos. Así que va Isaías y le dice que acomode sus asuntos porque su hora ha llegado, la hora de su muerte. Y Ezequías se pone tan triste que se va contra la pared, la cabeza contra la pared, y ahí empieza a clamarle a Dios, llorando. Que recuerde que Él le fue fiel, que Él obedeció. Y así lo dice la palabra, que Ezequías fue un rey que cumplió la palabra de Dios. No alcanzaba a salir Isaías del palacio, que Dios le vuelve a hablar y le dice, ve y dile al rey Ezequías que escuche su oración y dile que le doy 15 años más de vida y le doy la victoria sobre sus enemigos. Esta respuesta es la que más nos gusta, ¿no es cierto? Que nos digan sí y rápido, pero no es la única respuesta. Por ahí responde no, y lo vemos en Moisés. Moisés pidió poder entrar a la tierra prometida, y Dios le dijo no, y basta con este asunto. Fíjense, resulta que Moisés había golpeado la roca para que saliera agua, para darle de beber al pueblo, cuando Dios le había dicho que le hablara a la roca. Y esta desobediencia no le gustó a Dios. Y en consecuencia, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Y otras veces nos dice, espera. Lo vemos en el ejemplo de Abraham y Sara, que tuvieron que esperar mucho tiempo hasta que llegó su hijo Isaac. Dice el versículo 11, danos hoy el alimento que necesitamos. Dios se preocupa por nuestras necesidades, nuestros alimentos, nuestra economía, la vestimenta, todas nuestras necesidades, Dios se preocupa y podemos descansar en Él y pedirle que Él nos va a escuchar. Dice que le pidamos y también a lo mejor interceder por otra persona. A través de la oración tenemos dependencia de Él. Dice el versículo 12, y perdonas nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Una vida de oración poderosa no es posible si no pedimos perdón, si no tenemos un corazón arrepentido, un corazón humillado. Y también, primero, tenemos que pedir perdón a quienes nos ofendieron a nosotros. Y termina esta oración, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Vemos también a Jesús orando en el huerto de Getsemaní, cuando está orando y vuelve con los discípulos y los encuentra medios dormidos y les dice, oren para no caer en tentación. A partir del estudio yo me doy cuenta que tengo que orar todos los días para no caer en tentación. Fíjense qué importante. Si caemos en tentación, caemos en pecado, Dios nos puede restaurar, nos puede perdonar.
Pero las consecuencias que trae el pecado en nuestras vidas van a repercutir en nosotros y en todo nuestro entorno. Lo vemos en el ejemplo de David, cuando pecó por adulterio y por asesinato, que Dios lo perdonó, pero las consecuencias fue que siempre hubo guerra familiar y tuvo que pasar un montón de problemas, culpa de eso. Terminamos la oración siempre en el nombre de Jesús, decimos. ¿Por qué? Porque en Juan 14, 13, Juan 15, 16 y Juan 16, 23, ese no se lo pasé a la gente del sonido, esos versículos nos dicen que pidamos, Jesús nos dice, pidan en mi nombre, que Dios se lo va a dar. Por eso decimos en el nombre del Señor Jesús, amén. Terminamos con amén, que es del hebreo, que significa así sea. Y es una declaración de confianza, una afirmación de fe que tenemos en lo que hemos pedido. Me encantan los ejemplos que encontramos en la Biblia de las oraciones. Por ejemplo, Daniel tenía una oración disciplinada. Oraba 3 veces al día, en la misma hora, en el mismo lugar. También Jesús, con su ejemplo, nos dice que lo primero que hacía, se alejaba y oraba temprano a la mañana. Y lo que me llama la atención de Jesús, que oraba de rodillas. Dios nos puede escuchar si estamos parados, de rodillas, de todas formas, de pie, pero Jesús oraba de rodillas. ¿Cómo no voy a seguir ese ejemplo, no es cierto? De orar de rodillas a solas con Dios. Y también David, en sus oraciones, vemos cómo le abría el corazón a Dios y a través de las oraciones le hacía poesías, le hacía alabanzas y también vemos que le contaba sus frustraciones, sus preguntas y también sus alegrías. David era una persona que le abría totalmente el corazón a Dios, tenía total confianza con Él. Sigamos este ejemplo de oración. Y el último punto que vamos a ver en la oración es perseverar en la oración. Y para ver este punto, vamos a buscar en la Biblia Lucas 18, del 1 al 8. Perseverar en la oración es el punto 3. Y vamos a leer una parábola. Una parábola es una historia con una enseñanza. La contó el Señor Jesús para enseñarnos de cómo tenemos que orar. Dice así: cierto día, Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía amor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra?
En la imagen que teníamos recién veíamos una viuda con un juez. La viuda en esa época, en la época de Jesús, era símbolo de total vulnerabilidad. No tenía dinero, no tenía autoridad, no tenía influencia, no tenía poder. Solamente tenía su voz y su insistencia, su persistencia. Y ella lo usó. Y ante esta insistencia, el juez injusto le hizo justicia. Y dice el Señor, aprendan esto, que si este juez injusto le responde a la viuda, así, ¿cómo no nos va a responder a nosotros? Y nos enseñó a insistir y a persistir en la oración. Termina diciendo, si cuando Él regrese encontrará fe en la tierra. Lo que tenemos que tener es una insistencia constante, persistir y pedir con fe. En Marcos, capítulo 11, 22 al 24, nos dice Jesús cómo es que tenemos que pedir. Acá el Señor Jesús con sus discípulos habían ido a Jerusalén y en el camino Jesús vio una higuera y se acercó a la higuera para comer de los higos y encontró que no tenía higos. Entonces le dice a la higuera, de ti nadie jamás va a comer tu fruto. Y siguen camino, entran a Jerusalén, pasa la situación esta que recuerdan que encuentran el templo lleno de comerciantes. Bueno, desalojan a los comerciantes, pasan la noche y sale con sus discípulos. Y cuando salen, iban caminando y ahí Pedro divisa la higuera y ve la higuera que estaba totalmente seca. Y les dice, miren lo que pasó con la higuera. Y esto es lo que dice Jesús. Entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. El Señor Jesús nos dice que oremos con fe, que creamos, que confiemos en Él. Y si nos falta fe, tenemos que leer más la palabra, escucharla más, porque la fe viene del oír la palabra. Tenemos que orar con fe y con insistencia. No sé cómo han venido hoy. A lo mejor vienen con un pedido a Dios que no tiene respuesta. Hace mucho que están orando y pidiéndole a Dios y no llega la respuesta. Por ahí están pidiendo por un hijo, por una situación problemática en la familia, por la economía, por trabajo, por un sueño, tener la casa propia, para que llegue el hombre o la mujer de tu vida y no llega y están pidiendo y pidiendo y no llega. Jesús nos dice acá con esta enseñanza, con esta parábola, no dejes de orar, seguí clamando, seguí pidiendo, no bajes los brazos, seguí insistiendo, que Dios te va a responder, seguí pidiendo con fe. Cuando era jovencito, recuerdo que empezaba a pedir por una compañera, pero no era cualquier compañera, pedía una mujer con la cual pudiera tener una familia y también servir en una hora feliz. Así que pedía y no llegaba. Y pasaron los años hasta que llegó. Así que estaba feliz. Nos casamos con él y formamos una linda familia. Pero después de casado, yo me encontraba que por ahí me ponía a orar a Dios, oraba y mientras estaba orando le decía, y Señor, te pido por una compañera. Y él decía, oh, Señor. Si ya me lo respondía. Pero era tal incorporación del pedido que me salía
Me sale automático. Por eso tenemos que pedir con insistencia a nuestro Dios, que Él nos va a responder. También con Eli tenemos el ejemplo de Eve, que pedía por un hermano, y pedía por un hermano, y hasta que llegó. Pasó el tiempo, pero su persistencia fue recompensada y llegó Matías, que ahí anda caminando. Como conclusión del tema, les quiero decir que la oración no es una obligación fea, no es una carga pesada que tenemos, no es una experiencia religiosa aburrida, sino que es un tesoro de valor incalculable que tenemos a nuestro alcance. El saber que si oramos, Dios nos escucha y nos responde. Y es un privilegio que tenemos todos los hijos de Dios. A lo mejor hoy venís y decís, yo no soy hijo de Dios todavía. Bueno, te cuento que Dios te ama tanto que envió a su Hijo, el Señor Jesús, a dar su vida por vos. Él en la cruz recibió el castigo que merecían tus pecados. Gracias a Él podés tener salvación. Él nos trajo salvación. Y hoy, si querés ser un hijo de Dios, le tenés que decir, Jesús, yo creo que diste tu vida por mí. Te pido perdón por mis pecados, te entrego mi corazón, entra en mi vida. Y desde esa oración vas a empezar una vida hermosa con Dios a tu lado. Les dejo una tarea para que se lleven a su casa. ¿Vieron cuando los chicos terminan y traen los deberes? Ahí el tema va con deber. Cuando lleguen a su casa, la tarea es que busquen un lugar, así como dice el Señor Jesús, secreto, en el cual ustedes pueden estar en secreto, tranquilos, y ahí pasar tiempo con Dios. El pastor Stanley escuchaba que él se hizo en la casa, en el patio de la casa, se hizo especialmente un cuarto, que era el cuarto de oración de él. La tarea no es construir un cuarto, sino tener un lugar que yo diga, este es mi lugar de pasar tiempo a solas con Dios, de estar tranquilo, y ahí abrirle mi corazón y contarle y pasar tiempo con Dios, con Jesús. Démosle valor a la oración, démosle prioridad a la oración. Hay un último pasaje que dice Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto es lo que nos dice el Señor, que clamemos a Él. Clamar significa exigir. Pidámosle, pasemos tiempo con Dios. Oramos un ratito, cada uno en su lugar, y termino con una oración. Padre amado, te agradecemos porque podemos hablar contigo. Gracias porque nos escuchas. Gracias porque podemos dirigirte a ti y hablarte como un Padre amoroso. Gracias por tu amor hacia nosotros. Te pedimos que tú nos enseñes a orar, que nos ayudes a pasar tiempo contigo, a valorar este tiempo a solas contigo. Te pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros. Te agradecemos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Gracias por la atención.